leyera. Entonces un día vino y me dice, tenés que leer, porque tampoco era muy pedagógico para... Tenés que leer, me dice. Entonces me agarra y me pone el diario adelante así. Tenés que empezar a leer. Y yo, imagínense, tenía 11 años, 12 años, el diario, leí el diario. Me dice, lee, me dice, ¿qué querés leer? Empecé por atrás. Claro, atrás estaban los chistes, ¿no? Entonces había que leer a Clemente y todo eso, y bueno, entonces empecé así, a leer, leía el horóscopo, leía todo también, ¿no? Y después leía la parte de deporte. Nunca llegaba a la parte de economía porque no entendía una jota, ¿no? De eso ya. Pero comencé a leer, y un día él me trajo unos libros de aventura, empecé a leer aventura, me trajo unos libros que se llamaban... unos libros de Sandokan. Eran distintas historias, aventuras. Estaban también un clásico de las aventuras de Tom Sawyer. Fíjense, hace 15 años atrás de eso. Y la verdad que eso me fue despertando un amor por leer. Por leer, no importa, era leer y por lo menos me entretenía mucho leyendo. Y cuando empecé a ir a la iglesia, empecé a leer la Biblia, pero la verdad es que entendía poco. Y leía de todos lados, y como que no tenía mucha dirección. Pero yo había escuchado de que igual tenías que leerla aunque no entendías. Y me di cuenta de que es así. Aunque hay muchas cosas que vos no entendés, la palabra de Dios tiene el poder de ir transformando nuestras vidas, aunque nosotros no lo entendamos. Esto vamos a ir viendo en esta noche, ¿no? Porque justamente de eso te quiero hablar, del arma de la palabra, ¿no? El arma de la palabra de Dios que puede cambiar y transformar una vida. Yo creo que no hay transformación si no es por la palabra. Hay gente que se emociona cuando viene a la iglesia y por eso dura un tiempo dentro de la iglesia. Hay gente que se emociona porque ve un milagro o porque, no sé, le estaba pidiendo algo en su vida y de repente se le dio lo que quería, ¿no? Y se alegra, ¿no? Y entonces viene y escucha y le gusta porque, no sé, por ahí el pastor hace unos buenos chistes y se ríe, ¿no? O parece interesante, ¿no? O por ahí viene, resulta que viene a la iglesia y es un joven, una joven, ve un chico que le gusta, una chica que le gusta, ¿no? Y bueno, hay que seguir, ¿no? Ya que estamos acá adentro, sigamos, por ahí se da la cosa. Ahora, creo que realmente todas esas cosas desaparecen cuando vienen los problemas, cuando vienen las luchas, cuando vienen las aflicciones. Toda esa emoción que pudiste haber recibido se va cuando viene el primer golpe del enemigo a nuestras almas. Y por eso yo creo que uno se sostiene cuando uno pasa tiempo con la Biblia, cuando uno pasa tiempo con la palabra de Dios. Tal vez no entiendas todo, tal vez tengas que acercarte a alguien y preguntarle por dónde puedes comenzar a leer, por lo menos para empezar a entender algo. Pero yo estoy seguro que las personas que se sostienen son las personas que aprendieron a leer la palabra y a comer de la palabra. En un punto te vas a dar cuenta que no es un libro como cualquier libro, porque Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La Biblia no es un libro que vos los puedas entender racionalmente. La Biblia es un libro de fe que se entiende espiritualmente. No alcanza con decir, no sé, bueno, yo soy médico o yo tengo algún tipo de estudio, entonces yo entiendo mejor la Biblia. Hay alguien que tal vez está aprendiendo a leer con la Biblia y puede espiritualmente crecer más y entender más de la palabra por el solo hecho de creer en la Escritura. Y ahora vamos a entender un poquito más de qué se trata. La Biblia también me dice de sí misma que es la espada del Espíritu.
En Efesios habla de la armadura del cristiano y cuando está describiendo la armadura de un soldado romano, dice que también está la espada, ¿no? Y dice la Biblia es la espada, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo pelea por nosotros con la palabra. La palabra tiene el poder para enfrentar al enemigo. Una de las cosas que vuelvo a repetir y a hacer hincapié, que hice hincapié hace 2 domingos atrás y de vuelta yo quiero hacer hincapié en esto y no quiero que se te olvide, que antes de vencer algo debes vencer el argumento que lo sostiene. ¿Se recuerdan? Antes de vos poder vencer algo, debes vencer el argumento que lo sostiene. Por ejemplo, hay en nuestras vidas tal vez nosotros hemos vivido cosas muy duras. Más allá de todas las alegrías que todos podemos vivir, hay personas que han vivido, un rechazo, un abandono. Si vos experimentaste alguna vez el rechazo, haber sido rechazado en tu niñez, hoy hablaba Silvia de la infancia, porque entendemos que muchas de esas cosas que suceden en la niñez nos marcan para toda la vida. Hay personas que han experimentado cosas cuando estaban en la escuela, algunos tal vez cuando iban al jardín de infantes, algunos tal vez por algún primo, ¿no? Incluso por algún hermano mayor, donde vos sentías que querías estar en un lugar y te rechazaban, y te decían, no, vos acá no. Y vos sentías que iba al otro lado, no, vos acá tampoco, ¿no? Y ni le digo a aquellas personas que tal vez han experimentado abandono de un papá, de una mamá, en algún caso de algún divorcio. Muchas veces los niños perciben cosas en sus corazones que no necesariamente son lo que sus padres quisieron demostrarles, pero ellos experimentaron eso. Hay niños, y eso lo hemos visto muchas veces, que por ejemplo cuando los padres se divorcian, hay chicos que sienten que ellos son responsables del divorcio de sus padres. Muchas veces hay niños que han tomado una actitud frente, por ejemplo, al alcoholismo de papá o de mamá. Normalmente ese papá que venía, yo una vez escuché la historia de un muchacho que en toda la fiesta, en todos los lugares donde él se movía, siempre estaba haciendo chistes. Siempre era broma, siempre era... de todo lo que se hablaba, como que nunca podías hablar algo serio con él, porque de todo te hacía un chiste, de todo hacía una broma. Y en una capacitación recuerdo que él compartió, abrió su corazón y él dijo que en realidad él se había vuelto así porque cuando era muy pequeño, su papá venía alcoholizado a casa y empezaba a pegarle a la madre, y si se metía alguno de los hijos, les pegaba también. Normalmente la esposa escondía el alcohol, entonces eso lo ponía más irascible, más violento. Y usted sabe cómo eso, arrancan por la madre y siguen por el primer hijo que aparece. Entonces, ¿qué hacía este chico? Este chico, para poder ayudar en la situación, él se paraba delante del padre y le empezaba a hacer bromas. Y empezaba a contarle chistes para que el padre bajara la intensidad del enojo. ¿Usted me entiende? ¿No? Entonces son esas cosas que a veces quedan marcadas en las vidas y que vos decís, hay personas que eso les traen sentimientos. Hay personas que sienten que, por ejemplo, no merecen ser amadas. Por eso hay personas que siempre están intentando ganarse el amor de Dios. Entonces hay argumentos que fueron armando en sus vidas, hay corazas que nosotros armamos en nuestra vida con argumentos que necesitan ser derribadas, que necesitan ser confrontadas. Por eso la palabra de Dios tiene el poder de enfrentar esas cosas. Indudablemente
es de esas experiencias que están en el alma, que están en el espíritu, que están allá muy, muy en lo profundo y que no pueden llegar la medicina, que no pueden llegar los remedios, que ni siquiera puede llegar el psiquiatra, ni siquiera puede llegar el psicólogo. Pero encuentro que la palabra de Dios me dice en Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y esto es interesante porque me dice que la fe viene por el oír, no dice que la fe viene por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Significa que nosotros muchas veces estamos limitados para creer porque no podemos escuchar. Y para poder escuchar, primero tienen que ser abiertos nuestros oídos. La fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué viene? Por la palabra. Entonces, cuando la palabra empieza a entrar en tu vida, ¿no? Y aunque parezca un libro grande, que parezca un libro medio raro, esto es la palabra de Dios. Y aunque nosotros no entendamos, empezamos a leer y esa palabra empieza a entrar en nuestra vida y de repente esa fe que no teníamos empieza a crecer. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. O sea, primero tengo que poder escuchar. Si usted no puede escuchar, se tiene que despertar el oído primero. Entonces usted empieza a mandar la palabra y empieza a escuchar, no solamente de un oído natural. No sé si usted me entiende. No se trata de escuchar como usted me está escuchando ahora, ¿no? Está escuchando mi voz amplificada. Estamos hablando de un oído espiritual. Uno necesita escuchar en el interior. Y eso se hace a través de la palabra. La palabra tiene ese poder de destapar oídos y después de crear fe. Pero primero tiene que ser el oído destapado. ¿Amén? Esto es interesante. Porque nosotros entramos en el tema de la predicación. Justamente una de las armas que nosotros vamos a ver hoy es el tema de la predicación. Esto es uno de los mensajes, yo recuerdo, es un mensaje que cada vez que lo hablo, lo predico esta palabra, fue uno de mis pasajes favoritos por muchos años de la Biblia. Yo lo escuché hace muchísimos años y me voló un poco la cabeza, ¿no? Dice Corintios capítulo 1, versículo 19, como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Guarda con esto, ¿eh? Las Escrituras dicen que es lo que va a hacer Dios. ¿No? Esto cuando dice, como dicen las Escrituras, es porque en otra parte de la Escritura hace referencia a esto, ¿no? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. La inteligencia que nosotros consideramos inteligencia es una inteligencia que Dios ha desechado, que Dios ha dejado de lado. No significa que es mala, significa que para conocer a Dios no sirve. ¿Se entiende? Por eso digo que por más que vos leas la Escritura y vos naturalmente creas que porque sos más inteligente o porque tuviste la posibilidad de tener más estudio e interpretar mejor un texto, ¿no? Entonces vos podés decir, ay, bueno, ese va a saber más. No pasa por ahí. Porque no es una cuestión intelectual. Y sé que es difícil comprender eso. A mí me costó, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una característica, una forma. Y hay gente que ama la inteligencia. Usted sabe que vivimos en una sociedad que ama la inteligencia. Amamos la belleza, amamos lo que es la parte estética, ¿está bien? Estamos en una sociedad que ama la estética, ama el buen vestir, ama la combinación, sobre todo acá en Argentina, la forma de vestirse, ¿no? Amamos la parte estética, pero también amamos la inteligencia.
Por ahí hay gente que por ahí no es muy agraciada en su parte física, pero lo podés suplantar con algo de inteligencia, ¿no? El conocimiento, ¿no? Vos decís, por ejemplo, eso le pasó a mi señora, ¿no? Lo que no podía llegar con la parte de belleza, trataba de la parte de inteligencia. Entonces después igual le empecé a regalar perfume porque se me complicaba de las dos maneras. Aprovechando lo que decías. ¿Me entienden, no? Entonces, dice el 20, así que, ¿dónde deja eso a los filósofos? A los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Estamos hablando de una sociedad donde Pablo estaba predicando, donde estaban los griegos. La filosofía ahí se juntaban para filosofar. Era ese, y lo vemos a Pablo predicando en lugares donde se juntaban los filósofos para filosofar acerca de la vida y por qué la cucaracha era el animal más importante en la cadena alimenticia. Y los tipos filosofaban y oraban. Entonces a esa sociedad le tenía que venir a predicar Pablo. Y Pablo dice, ¿dónde deja eso a los filósofos? A los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Y en el versículo 21, dice, ya que Dios en su sabiduría, ahora entramos en la sabiduría de Dios, en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Dios dijo, yo me voy a conectar con ustedes, ustedes me van a conocer a mí si es que me quieren conocer, pero no va a ser por la sabiduría humana. Porque si vos conocés a Dios por la sabiduría humana, entonces vos tenés de qué agrandarte. Vos tenés de qué podés creértela. Pero Dios llega al punto de decirnos, me van a conocer a través de la locura. En otra versión habla de la locura. Dice acá, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. En otra versión dice, salvar a través de la locura de la predicación. ¿No? Me encanta esa parte también. Pablo dice, claro, él se daba cuenta que les parecía ridículo. Lo que él hablaba parecía ridícula para la sociedad, es ridículo. Y hermanos, han pasado los siglos, ha pasado el tiempo y hoy la predicación del Evangelio sigue pareciendo ridícula. Y siempre va a ser así, porque Dios no necesita acomodarse al pensamiento humano para que el humano le entienda. Amén. Wow. Y Dios eligió la predicación como un instrumento para alcanzar a otros. Vos a alguien le estás hablando de Dios y la verdad es que es difícil compartir el Evangelio, ¿no? Es difícil. A veces hablas a las personas y es como que en un punto, y yo soy bueno, yo no necesito, y yo no maté a nadie, y yo no importa. Entonces, eso que para nosotros puede parecer tan obvio, hay personas que no lo entienden, que llegan a un punto donde no necesito de Dios. Yo trato de hacer bien las cosas. Bueno, mirá, no importa lo que vos trates de hacer bien, igual te va a salir mal. Necesitas de Dios. Necesitamos del perdón de Dios. Necesitamos de la salvación de Dios. Necesitamos de tener fe. Esta palabra, ustedes pueden buscarla y leerla más adelante. Incluso el apóstol Pablo les dice, los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales, ¿no? Porque claro,
Nos vemos a los judíos siempre rodeando a Jesús y diciendo, ¿qué señal vas a hacer? Y Jesús sanaba a uno, sanaba al otro, paralíticos, leprosos, ciegos, mudos, sordos. Sanaba acá, sanaba allá. ¿Creyeron? No. Lo crucificaron y cuando estaba en la cruz, ¿saben qué dijeron? Si se baja de arriba, nosotros vamos a creer. Siempre es probar. A ver, si yo puedo ver, si yo puedo comprobar, entonces voy a creer. Y Dios dice, no. Entonces los griegos, ¿no? Y la filosofía, íbamos a tratar de comprobar, a ver, y vamos a debatir. Por eso, por más que vos debatas con alguien, la Biblia me dice que el que tiene el poder de convencer es el Espíritu Santo. Yo puedo hacer defensa de mi fe, pero convencer a alguien lo hace el Espíritu Santo. Y si vos estás acá es porque el Espíritu Santo está trabajando. No es porque a vos te parece, no pasa que me dijeron, no pasa que me hablaron. No, es el Espíritu Santo de Dios que viene trabajando en tu corazón. Y te viene llamando, y te viene tratando, y te viene atrayendo. Y lo está haciendo a su manera, y lo está haciendo a su forma, porque te ama. Para que cuando vos vengas y te ponga delante de Él, no puedas decir, yo era bueno, menos mal que Dios me tiene en el equipo ahora, porque si no, le faltaba el 10. Dios dice, no estaba ni para el blanco de suplente, pero yo uso las nadas. Yo uso lo que no era para deshacer lo que es, dice la palabra de Dios. Yo uso lo que nadie tenía en cuenta y yo sí lo tengo en cuenta para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Se merece un aplauso el Señor. Aleluya. Hebreos 4:12 dice, fíjense cómo describe la Biblia a la Biblia. ¿Está bien? La Biblia está hablando ahora de sí mismo. La palabra de Dios va a hablar de sí mismo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que yo leo esto y esto está vivo. ¡Wow! Tiene vida. Tiene vida en sí misma. Y dice, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Porque ustedes saben, ¿no? Que si el filo de un lado, por ahí uno tiene cuidado de un solo lado nomás, que es donde está el filo. Pero esta tiene de los 2 lados, ¿no? O sea que es doble el peligro. Entra mejor cuando corta. Dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, lo que le decía antes. Los psiquiatras no pueden llegar, los psicólogos no pueden llegar. La medicina actual, con la nanotecnología y todo eso, no podrán llegar nunca donde llega la palabra de Dios. Nunca podrán llegar. Dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. ¡Wow! ¿Quién puede llegar hasta ahí, hasta donde está? Es la división entre el alma, entre los sentimientos y el espíritu del hombre, de la mujer. ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién puede escribir sobre la faz de la tierra que tenga ese poder? ¿Qué remedio puede llegar ahí? La Biblia dice, yo sí, yo puedo, yo soy la palabra de Dios. Pero no solamente eso, querido, también dice que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Vieron que una vez tiene esas cosas que no sabe que están, pero están? Y a veces sabés que están porque salieron, pero no sabés que estaban. Bueno, la Biblia sabe que están y el Señor te las revela. Y a veces eso que vos decís, no, yo no quise decir, el Espíritu Santo te dice, ¿sí? ¿Vos quisiste decir eso? No, le decís a la persona y el Espíritu Santo te dice, sí, pedí perdón. Hablaste de más. No, lo que pasa que
tenés que cambiar, tenés que dejar. No te justifiques, no te justifiques, no le eches la culpa a tu esposa. A mí casi nunca me dice eso, pero bueno, es para ejemplo nomás. ¿Me entiende, no? Está ahí en los pensamientos. Lo que vos estás pensando, la palabra de Dios lo discierne. Por eso tal vez vos viniste hoy acá, escuchá lo que te voy a decir. Vos viniste, no sé, podría tomar a 2 personas de acá y 2 personas de acá y nada que ver lo que está viviendo una con lo que está viviendo la otra. Nada que ver, pero la palabra de Dios tiene tanto poder que puede ir hasta lo más profundo, tocar los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso lo hace la palabra. Y eso lo hace la palabra. La palabra tiene el poder de transformar. Por eso necesitamos pasar tiempo con la palabra. Amén. Hebreos 11:3 dice, por la fe, fíjense el poder de la palabra. Yo no podía dejar de marcarles este mensaje, esta palabra de Dios. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. A ver, Dios creó con la palabra. Dios dijo que sea y fue hecho. Y el poder estaba en la palabra. En la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que tiene poder para crear. Porque nosotros podemos inventar, que es otra cosa, que es de lo creado, podemos copiar, podemos imitar. Es más, mucha gente que son los creativos se inspiran en cosas ya creadas y de ahí sacan otras cosas. Pero ¿de dónde nació? De algo que ya se creó, o de algo que remixaron, o de algo que se le ocurrió, pero que ni saben por qué, pero puede venir. Pero todo tiene que ver con algo creado. Dios creó de la nada. Y Dios, el instrumento de Dios, fue la palabra. ¿Se da cuenta usted? La palabra de Dios tiene poder creativo. Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor? Y como martillo que despedaza la roca. ¡Wow! Mirá cómo el profeta describe la palabra de Dios como martillo y como fuego. El fuego que sirve para consumir. El fuego que también se utilizaba para purificar. Incluso para preparar el hierro, para forjar algo, se necesita del fuego. Por eso Dios, para forjar nuestras vidas, usa la palabra. Y nos pone en el fuego y usa la palabra para trabajarnos. Pero también dice que es como un martillo. Y un martillo es para demoler. Un martillo es para romper. Un martillo es para destruir. Es para derribar. Y hay muchas cosas que Dios, a través de la palabra, necesita derribar en nuestras vidas. Necesita demoler un montón de pensamientos que están en nosotros. El enemigo trabaja a través de la mente. Por eso uno necesita llenarse de la palabra de Dios para poder contrarrestar. Porque muchas veces, cuando te suceden cosas, vos le echás la culpa al destino, le echás la culpa a Dios, le echás la culpa al vecino, le echás la culpa a la economía, a aquello, lo otro. Pero cuando vos te llenás de Dios, incluso encontrás dónde están las verdaderas causas. Y a veces las verdaderas causas están en nosotros, no en los demás. Amén. Por eso necesitamos que la palabra venga como un martillo y destruya todos esos argumentos falsos que hay en nuestra vida. Nosotros tenemos un montón de argumentos falsos en nuestras vidas. Incluso acerca del amor.
incluso acerca del amor. Siempre les digo y siempre les vuelvo a repetir que Dios no tiene amor. Dios es amor. Y la Biblia dice eso de Dios. Dios es amor. Nuestro amor, el amor del ser humano, imperfecto. Que ama sí. Si me ama, si me cuida, si me conviene, si me da, si cede, ahí me ama. Dios ama a pesar de que no lo amás, a pesar de que no lo escuchás, a pesar de que desobedecemos, a pesar que le dejamos de lado, a pesar que no nos tenemos en cuenta, a pesar de todo, Él nos ama. Por eso el amor de Dios es único. Amén. Hermanos, termino con este versículo bíblico. Iban los discípulos, el Señor se les aparece y se les pone al lado y comienza a charlar con ellos, pero ellos no se dieron cuenta. El Señor había resucitado. Ellos estaban un poco tristes por lo que estaban viviendo. Tal vez no sé qué esperanza tenían ellos, pero estaban medios depre. Era una caminata media depre, media de desánimo, medio bajón estaba el día, ¿no? Si hubo sol, no se notó ese día. Pero dice que el Señor se puso al lado de ellos y comenzó a charlar con ellos y a hablar. Y después dice que el Señor se les desapareció. ¿Cómo se dieron ellos cuenta de que había sido el Señor el que había estado con ellos? Dicen Lucas 24:32. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría la Escritura? Cuando la Escritura se te abre. Primero, para que se te abra la Escritura tenés que abrir la Biblia, queda claro, ¿no? O sea, porque con acostarte y poner esto abajo de la almohada, discúlpame, pero eso no va a tener ningún efecto, ¿no? Dijimos que uno necesita abrir la palabra, necesita leer la palabra y en lo posible leerla en voz alta. Leerla en voz alta, porque la fe viene por Él. Entonces, para escuchar tenés que levantar el volumen, ¿está bien? Entonces tenés que confesarla. Muchas veces tenés que confesar la palabra. Y ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Y yo sé que en muchos de ustedes está ardiendo su corazón. Y tal vez estás como esta gente que estaba mal, estaban pasando mal, medios tristes, desanimados. Y les puedo asegurar que a veces las palabras de un amigo no alcanzan. A veces la palabra de un papá, de una mamá. Vieron que uno a veces ve a alguien depre y quiere tratar de levantarle el ánimo. Pero yo sé que a veces uno no tiene el poder de hacer eso. Pero tal vez vos tenés una palabra de Dios para entregarle, un versículo bíblico. ¿Cuántas veces me ha pasado de mandarle un versículo, de estar orando por alguien y mandarle un versículo bíblico y que la persona te diga: qué bien que me hizo esa palabra? Como esa palabra me levantó. Y esa palabra tiene más poder que cualquiera de nuestras palabras o de nuestras mejores intenciones, porque es la palabra de Dios. Es esa palabra que puede arder en nuestros corazones. Es esa palabra que en el camino de nuestras vidas nosotros necesitamos. Por eso, hermano, hermana, yo te animo a que te tomes tu tiempo para estar en la palabra. Tal vez muchas cosas no entiendas. Y yo pensaba, digo, Señor, hay mucha gente que por ahí no entiende todavía esto de la Biblia. Pero si vos tenés un deseo en tu corazón, puedes empezar a leer los evangelios. Escuché una vez un testimonio, hay una Biblia, la versión de... Biblias hay un montón de versiones, hay tipos de Biblias también, hay Biblia para la mujer, hay Biblia para adolescente, hay Biblia para jóvenes, hay Biblia para adultos. Las de letras grandes son para ancianos, les aviso por la duda. No dice, pero las de letras grandes, esa es para gente que tiene problema de vista, ¿no? Que ya pasó los 40. Te
tenés Biblias para todo, pero es importante que uno pueda abrir la palabra y que hay una Biblia que viene con letras rojas, las palabras de Jesús. Creo que alguna vez le conté de que había unos muchachos que se habían convertido al Señor, eran nuevitos, y lo que hacían ellos era leer las palabras rojas. Dicen, bueno, a ver, ¿qué podemos leer en la Biblia? Y empezaron a leer y eran dos amigos. Y dice, che, acá está en rojo, ¿dónde? Acá. Bueno, y leían eso, ¿no? Y eso rojo era todo lo que Jesús había hablado. Porque hay Biblias donde todo lo que Jesús contesta o habla está en rojo, el resto está en otro color, está en negro. Pero lo que habla Jesús está en rojo. Y ellos tenían eso en su corazón. ¿Y sabés qué? Dios empezó a manifestarse de una manera tremenda en su vida, porque ellos empezaron a recordar las palabras en rojo. Y las palabras en rojo eran las palabras de Jesús. Tal vez yo pensaba, digo, a veces la otra vez vino una hermana y me dice, me cuesta el tema de la oración. Bueno, uno puede orar con la palabra. Uno puede agarrar un pasaje de la Escritura y orar con la Escritura. Por ejemplo, yo me agarré acá un salmo, y uno puede agarrarnos el Salmo 130 y dice, de lo más profundo, Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Yo puedo detenerme ahí nomás y tomando esto, yo digo, yo no sé cómo orar. Bueno, puedo orar como oraba el salmista. Puedo orar y, Dios, mirá, acá dice que este hombre de lo más profundo de su ser clamaba a ti. Bueno, Señor, yo ahora te entrego todo mi corazón. Señor, vos sabés las cosas que hay en lo más profundo de mi ser. Sabés los dolores más profundos. Usted me entiende lo que estoy diciendo. Te lee la palabra, sigue. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, escúchame. A veces me pasa que me parece que te hablo, pero que vos no escuchás. Y es lo que le está diciendo el salmista, ¿no? Entonces dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Yo puedo parar ahí y decir, sí, verdad, Señor, las que me mando. Si vos tuvieras en cuenta, Dios, todas las que yo me mando, pero Señor, gracias por perdonarme. Y ahí le puedo empezar a contar mis pecados. Ahí le puedo, cómo me cuesta esto de amar, Señor, cómo me cuesta esto de hablar bien, mis iniquidades. Y si no entiendo una palabra, voy al diccionario, googleo la palabra iniquidad y ahí me doy cuenta qué es lo que significa. Ni siquiera te tenés que comprar un gran diccionario hoy en día. Vas a Google, ahí ya está. ¿Está bien? Dice, pero en ti hay perdón para que seas temido. Oh, Señor. O sea que vos hoy me puedes perdonar. ¿Me entiende? Entonces usted puede tomar la palabra y usarla para orar. Amén. Usted puede agarrar un pasaje de los evangelios y ver cómo Jesús sanó a los enfermos. Y si vos tenés problema de incredulidad, vas a empezar a cambiar en la medida que vayas leyendo esos pasajes, esas palabras, esas historias. Amén. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Hermano, discúlpame que te lo diga nuevamente. No vas a crecer hasta que no te tomes un tiempo todos los días para sentarte con la Escritura. Y el producto de crecimiento va a ser el tiempo que vos pases con la palabra. Porque si no vas a venir el domingo, te vas a emocionar, el pastor te va a orar, por ahí te caes o no te caes, eso lo de menos, pero en la semana se te pasa, ¿viste? Por eso necesitas la palabra. La palabra te va a alimentar el alma, la palabra te va a dar fe, la palabra te va a dar fuerza, la palabra te va a dar dirección. A veces no vas a saber qué decisión tomar, la palabra también te va a dar dirección. La palabra de Dios se aplica para nuestras vidas, para todos los días, para el trabajo, para la escuela, para nuestras relaciones interpersonales, nuestra situación con nosotros mismos. A veces tenemos un problema con nosotros, ni nosotros no aguantamos. La palabra de Dios te puede ayudar para eso también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Puede ponerse de pie.
Yo quisiera que en esta noche le podamos agradecer a Dios por la palabra. Que podamos agradecerle al Señor por la Escritura, por tener el maná del cielo, el pan del cielo todos los días. Saben que hay lugares en el mundo donde no te permiten tener una Biblia. Hay personas que han entregado sus vidas traficando Biblias. Miren lo que les digo, no droga, Biblias. Llevando Biblias a países. Hay personas que en algunos lugares han agarrado un capítulo, 2 capítulos de la Biblia, los estudiaban de memoria y los tenían que romper. Porque si los encontraban, los llevaban preso a esa persona y a toda su familia. Eso no sucedió en el 1800, sucede hoy. Hoy está sucediendo. Corea del Norte no se puede predicar el Evangelio. Y sabemos que en muchas partes del mundo donde se predica la palabra te meten preso. Cuando saliste de vuelta, volvés a predicar la palabra, de vuelta te meten preso. Pero ¿sabes qué? Los cristianos se han dado cuenta que quieren seguir predicando la palabra porque el Evangelio es poder de Dios. Porque el único que puede cambiar y transformar la vida es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos sostiene. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la que trae sanidad. Dice tu palabra que enviaste la palabra y fueron sanados. Señor, tu palabra, Señor, es como fuego. Tu palabra puede purificar nuestros corazones. Tu palabra puede consumir en nuestras vidas todas aquellas cosas que te desagradan. Señor, todas aquellas cosas que nos apartan de ti, todo nuestro pecado que nos aparta de ti. Tu palabra, Señor, es como un martillo. Y cuánto necesitamos de ese martillo, Señor, que nos golpee a nuestros corazones que muchas veces están endurecidos, a nuestros corazones que muchas veces están apartados. Señor, oh Dios mío, tantas veces nos tenés que despertar, Señor, porque estamos dormidos y necesitamos que la palabra de Dios nos golpee. Señor, tu palabra es tan poderosa es tu palabra que dice que nunca vuelve vacía, sino que hace lo que tú tienes en tu propósito, Señor. Por eso tu palabra ha sido expresada, tu palabra ha sido hablada, Señor, en esta hora. Y yo sé que no va a caer a tierra, sino que va a ser sembrada en los corazones. Señor, hay mucha gente que está en este lugar, en esta noche, Señor, y que estoy intentando desafiar sus vidas para que amen tu palabra. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Qué hermosa es tu palabra, Dios mío. Cómo nos alimenta, cómo nos sostiene. Señor, cómo nos da esperanza. Oh, Señor, a veces no lo entendemos, Señor. A veces no lo comprendemos, Señor. Pero cuando empezamos a entender, cuando la Escritura se nos empieza a abrir, Señor, qué distinto que es todo. Señor, ruego, Señor, para que tú traigas sabiduría del cielo. Señor, trae sabiduría del cielo. Mira, Señor, no te pido intelecto humano. Señor, no te pido la sabiduría de este mundo. Te pido la sabiduría del cielo para entender la palabra. Señor, para que comiences a abrirnos la Escritura. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, amonéstanos, llámanos para, Señor, consumir tu palabra. Señor, para poder ser adictos de la Escritura. Señor, adictos de la palabra tuya, Señor. Porque en tu palabra hay esperanza. Porque en tu palabra hay salvación. Porque en tu palabra hay liberación. Hay gente que necesita ser libre y que va a ser libre por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Aleluya. Gracias, Señor.